Pues muy buenos días a todos. Gracias por acudir a la rueda de prensa de Aragón Teruel Existe, en donde volvemos a poner de manifiesto la falta de médicos de atención primaria en las zonas básicas de salud de Egea y el norte de las Cinco Villas. El Gobierno de Aragón debe reconocer que es un problema crónico, histórico y que se está agravando y sobre el que hay que actuar de manera y de forma urgente. Las zonas básicas de salud de Sos del Rey Católico y de Luna tienen de forma recurrente problemas para cubrir sus plantillas de personal sanitario. Navardún, el municipio de Navardún, como ejemplo, carece en la actualidad de médico. Además, en el centro de las Cinco Villas, la zona básica de salud de Egea tiene una infradotación histórica de médicos de atención primaria que está provocando una sobrecarga de trabajo tanto para el personal sanitario, además de que conlleva una atención especialmente deficitaria en aquellos municipios de esta zona de salud que están más alejados de Egea, como son los de Luesia, Asín y Ores. Es necesario recordar que estamos ante una cuestión de derechos de los ciudadanos. La atención sanitaria es un derecho, la salud, según la Constitución española, está reconocida como un derecho de la ciudadanía que ha de hacerse de modo efectivo y adecuado en condiciones de igualdad y efectivas, al margen del lugar de residencia de los particulares o de sus posibilidades físicas o económicas para poderse desplazar a los centros de salud. Igualmente, el Estatuto de Autonomía de Aragón ya reconoce el derecho de la salud específicamente y garantiza el acceso a los servicios públicos en condiciones de igualdad, universalidad y calidad de todos los ciudadanos. Como digo, el acceso a una sanidad de calidad no está asegurado actualmente en todo el territorio aragonés. Existe una brecha de desigualdad clara y existe una desigualdad sanitaria entre las personas que residen en el medio rural y, en especial, en determinadas comarcas, como es en el caso que nos ocupa hoy de las Cinco Villas, en Egea y en los municipios de la comarca, frente a quienes residen, por ejemplo, en una ciudad. Por lo tanto, es obligación del Gobierno de Aragón corregir este problema. No sirven las excusas de que no existen médicos o de que estamos trabajando en ello. El señor consejero de Sanidad, señor Bancalero, no puede seguir buscando explicaciones sin lograr una solución real. Por lo tanto, no aceptamos esa diferenciación de un sistema sanitario rural y de un sistema sanitario urbano. El ejemplo es claro. El área de salud básica de Egea de los Caballeros, que tiene una población de 18.000 habitantes, la plantilla del centro de salud está formada por 12 médicos de atención primaria más otros 5 de atención continuada. Esto es la teoría, pero en la práctica la situación actual a día de hoy, 7 de mayo, es que tenemos 3 médicos que están de baja laboral, que no se han cubierto. Tenemos a otros 3 médicos que se acaba el contrato este mismo mes de mayo y a día de hoy desconocen si van a seguir trabajando. Tenemos otro médico que se jubila este mismo mes, no se cubren las bajas, tampoco se sabe cómo se va a cubrir esa jubilación, tampoco conocemos cómo se van a cubrir las vacaciones de los médicos que están al pie del cañón en este centro de salud, de manera que si ya existe una infradotación de médicos de atención primaria grave, estas incidencias van a provocar un deterioro mayor de la atención sanitaria a la población de las Cinco Villas. Repito, hay una sobrecarga de cartillas en los médicos y enfermeros y muy seguramente esto es lo que debe analizar la Consejería de Salud. Muy seguramente esta es la causa principal por la que el personal sanitario rehúsa a ir a este destino. Las consecuencias las sufre la población. Las consecuencias son que en los meses de marzo y abril
estos últimos 2 meses, Luesia, Asín y Orés han tenido 5 días médico en 2 meses. Y, por lo tanto, no dispone de la posibilidad de asistencia sanitaria primaria en estas localidades. Para una baja, para un parte, para una receta, han tenido que desplazarse a 30 kilómetros al centro de Egea de los Caballeros. Frente a este problema, la Consejería de Sanidad no ofrece soluciones, no ofrece unos incentivos laborales claros para el personal sanitario. Tampoco hay unas condiciones de conciliación laboral y familiar. Tampoco se oferta una posibilidad de vivienda para el personal sanitario que evite tantos desplazamientos en coche, que muchas veces corren riesgo tanto los propios sanitarios como los pacientes que se tienen que desplazar. Desde la Consejería de Sanidad se está incentivando, desde la Consejería de Sanidad se incentiva el fenómeno de la despoblación, en vez de luchar contra él. Si la población no tiene una seguridad en un servicio básico y fundamental como es la salud, esta población acaba yéndose a la ciudad o a un municipio con un centro de salud bien atendido. El Gobierno de Aragón, en lugar de ser proactivo y de aplicar medidas que solucionen este problema histórico, lo que hace es culpabilizar a quienes exigimos la solución a este problema. Por eso hoy, esta tarde, defenderemos la proposición no de ley, una proposición no de ley que aplique medidas presupuestarias y de personal necesarias para solucionar las carencias de profesionales sanitarios en la zona de salud de las 5 villas. Desde Aragón Existe volvemos a poner de manifiesto esta falta de médicos de atención primaria en las zonas de salud de Egea. El Gobierno de Aragón no puede seguir ignorando este problema, porque no puede ser que la gente, cuando pide cita, una cita médica, no sepa si al final se le atenderá un médico o no, porque ese día no ha acudido el médico. El Gobierno tiene que actuar de forma urgente con toda la financiación que sea necesaria para acabar con la falta de personal sanitario en los centros de salud y consultorios locales de las 5 villas. Como digo, debe ofrecer salarios atractivos, cubrir los costes de desplazamiento de los sanitarios a los consultorios locales y garantizar la asistencia a los puntos de atención continuada. Creo que son demandas básicas y fundamentales que el Gobierno de Aragón no debe ignorar, porque la zona de salud de las 5 villas lleva años reivindicando y pidiendo una salud pública de calidad, que no la tiene. Y esto lo pondremos de manifiesto esta tarde en la Comisión de Sanidad. Muchas gracias.